comenzamos a ver el filum nidaria. En este filum vamos a observar a los invertebrados que ya comienzan a presentar verdaderos tejidos. Dentro de ellos vamos a encontrar a las medusas, a las anémonas y a los corales, son los integrantes más famosos o conocidos dentro de este filum. Son bastante diversos, principalmente son organismos marinos. Si hablamos del hábitat, pueden ser tanto marinos como dulceacuícolas, aunque la mayoría de ellos son marinos y unos pocos ejemplares podemos encontrar en agua dulce, como la hidra, que la encontramos fácilmente en nuestros cuerpos de agua. Y si hablamos de modo de vida, en principio son organismos de vida libre, los cuales pueden ser sésiles, es decir, viven fijos a los fondos, a las rocas o a distintos sustratos, o de natación activa, como en el caso de las medusas, ¿sí? A su vez, podemos encontrar en organismos solitarios, como en el caso de la anémona, o las medusas, o la hidra, como ven en estos ejemplos, pero también vamos a observar que existe muchísimas veces en la vida colonial dentro de este filum, ¿sí? Como en el caso de los corales y en algunos hidrozoos coloniales. Si hablamos de la estructura general que presentan estos individuos, van a estar formados por dos capas embrionarias solamente. Vamos a tener la presencia de un endodermo interno, se reviste, lo ven pintado de amarillo, ¿sí? Que delimita internamente una gran cavidad que se llama cavidad gastrovascular o cavidad digestiva o gastrodermis, o en algunos casos también le llaman celenterón, motivo por el cual mucho tiempo estos individuos se los denominaba celenterados. En este endodermo, esta cavidad digestiva o esta cavidad gástrica, esta gran cavidad que queda ahí adentro, no es nada más ni nada menos que el endodermo, ¿sí? Y externamente está delimitado por otra capa, que es el ectodermo o epitelio. Acá lo tienen pintado de color celeste, ¿sí? Es la capa más externa, pero no existe todavía un mesodermo, ¿bien? Por eso decimos que estamos en presencia de organismos que todavía son diblásticos, no son triblásticos. Diblásticos porque solamente presentan embriológicamente dos capas o tejidos embrionarios. El endodermo, que delimita la cavidad gastrovascular, y el ectodermo, que también delimita el epitelio. A ver, me parece que acá hay alguien intentando entrar. La vamos a dejar a Camila, porque la escuché nomás. Bien. Entonces, tenemos dos capas, el endodermo y el ectodermo, pero dentro, en el intermedio de este endodermo y este ectodermo, vamos a observar la presencia de un tejido que se denomina mesoglea, lo ven pintado de rojo. No es un verdadero tejido embrionario, ¿sí? No es un mesodermo, simplemente es una capa, ¿bien? Que se denomina mesoglea. Esta mesoglea puede variar en algunos individuos, como en las hidras, es acelular, simplemente es una pequeña y delgada capa, más bien gelatinosa, pero no tiene ningún tipo de células, sino una especie de colágeno nomás. Y en algunos otros, como en el caso de las verdaderas medusas, vamos a ver que esta mesoglea está bien desarrollada, ¿sí? Es una especie de tejido conjuntivo, no es un tejido conjuntivo verdadero, pero es una especie de tejido conjuntivo con fibras, ¿sí? Bastante bien desarrollado y es lo que le da la mayoría del soporte a estos individuos, incluso a los de mayor tamaño. Si hablamos de nivel de organización, ya estamos en un nivel de organización de tipo tisular, ¿bien? No hay la formación de verdaderos órganos, solamente algunos, pocos y muy sencillos, ¿sí? Así que si hablamos de nivel de organización, vamos a quedarnos en nivel de organización de tipo tisular. En cuanto a la simetría, es una simetría radial primaria, a diferencia de las esponjas que ustedes venían viendo, que no había una simetría bien definida, sino que hablábamos de organismos asimétricos. Ya ahora sí podemos ver y observar una simetría que es más bien de tipo radial, ¿sí?
corte por como corte yo el plano, siempre y cuando pase por un eje central, voy a obtener dos mitades iguales. En principio, todos los nidarios vamos a encontrar dos grandes formas corporales, con sus modificaciones, y depende del grupo, estas formas corporales pueden ser más o menos complejas, pero en principio vamos a encontrar dos grandes formas. La forma de pólipo, que es esta que ustedes observan acá arriba, ¿sí? Generalmente tiene una forma más bien columnar, sésil, donde se apoya sobre el sustrato, y en el lado opuesto se abre la boca, bien, generalmente rodeada de una serie de tentáculos y apoyado gracias a la presencia de unas glándulas adhesivas en el sustrato, ¿sí? Pero y por otro lado vamos a encontrar las formas de medusa, en las cuales se caracterizan principalmente por tener una natación libre y activa. Si lo queremos homologar y damos vuelta, un pólipo en realidad presenta una forma muy similar a la de un pólipo, la medusa, simplemente que queda invertido hacia abajo, los tentáculos quedan hacia abajo, la boca se abre hacia abajo y, producto de su estructura general, presenta una natación libre y activa. En realidad son dos formas, una es sésil y la otra de natación libre, pero son muy similares morfológicamente, con variaciones obviamente, pero muy similares. Y a su vez podemos encontrar individuos o algunas formas donde la organización colonial predomina, ¿sí? En este caso hablamos de organismos, individuos, ¿sí? Solitarios, pero la organización colonial es muy frecuente dentro de este filo. Vamos a hacer una descripción general de las capas que tiene cada uno de estos individuos, porque nos va a permitir entender muchísimo el funcionamiento general, más que nada fisiológico, de este grupo. En principio decíamos que teníamos un ectodermo y un endodermo, ¿no es cierto? Bueno, vamos a describir primero el ectodermo o la epidermis, la cual principalmente va a estar formado por 5 grupos celulares: células epiteliomusculares, células mucosas, intersticiales, nidocitos y células receptoras y nerviosas. Vamos a ir describiendo cada una de ellas. La mayoría del cuerpo, ¿sí? Fíjense, hacemos un corte, vamos a usar la hidra para describirla, porque es la que presenta la caracterización más sencilla, pero a su vez la más completa. Si hacemos un corte de esta epidermis o pared externa, vamos a ver que esta epidermis está principalmente formada por estas células de epitelio musculares. Son células columnares con un núcleo bastante voluminoso, ¿sí? Se disponen una al lado de la otra, son estas que ustedes están viendo acá y acá tienen pintada de rojo, pero tienen una particularidad. Estas células en su base se ensanchan y tienen en su interior una serie de miofibrillas que son contráctiles. Bien, no hay un tejido muscular propio en estos individuos, sino que este epitelio, al tener estas miofibrillas en su base, van a contraerse porque estas miofibrillas a su vez están en contacto estrecho, la de una célula con la de su célula adyacente, y fíjense cómo se disponen paralelos al eje general del cuerpo, ¿sí? Si tengo a mi hidra paradita así, estas células se van a disponer paralelas al eje del cuerpo. ¿Qué beneficio le da? Además de que están interconectadas entre ellas, que cuando este individuo quiere contraerse, las células musculares se acortan y el cuerpo se achica. ¿Bien? Por otro lado, este epitelio tiene una gran cantidad de células mucosas, no están dibujadas en este gráfico, pero son muy similares a las células epitelio musculares, con la diferencia que no tienen estas miofibrillas contráctiles, y como su nombre lo dice, la función principal es la de secretar mucus. Generalmente están muy concentradas en la base de estos pólipos, ya que son las encargadas de producir las secreciones que les permiten mantenerse adheridos al sustrato. Esto es una de las ventajas que les dan la ubicación y la disposición de estas miofibrillas contráctiles en las células epiteliomusculares, justamente
el poder coordinar el movimiento debido a la estrecha relación que hay entre las miofibrillas de una célula con su célula adyacente. Por otro lado, tenemos en otro grupo celular que son las células intersticiales. Las células intersticiales generalmente son pequeñas, redondeadas, con un gran núcleo. Se encuentran entre las células epiteliomusculares. Pocas veces, si no creo que ninguna, están en contacto directo con la luz externa del organismo, o sea, no están en contacto con el medio externo. Y estas células tienen una función muy particular. Son las encargadas de poder generar cualquier otro grupo celular, ¿sí? Por eso se dice que son totipotenciales o totipotentes. Si son capaces de producir cualquier grupo celular que el organismo necesite. En época reproductiva, estas células intersticiales son las encargadas de formar lo que son las gónadas, gametos, ya sean tanto masculinos como femeninos. En caso de que hay otro grupo en celular que ahora vamos a ver, los nidocitos, que son los que les dan el nombre al filum, son células que tienen una vida útil. Bueno, cuando terminan de usarse, estas células intersticiales son capaces de convertirse en nidocitos. Y si por X motivo esta hidra pierde una pelea con algún depredador y el depredador logra arrancarle un pedazo, estas células totipotenciales son capaces de volver a regenerar los tejidos. ¿Bien? Los nidocitos son un grupo celular que se encuentra en la epidermis y son justamente aquellos que les dan el nombre al filum. Este grupo celular solamente lo van a encontrar en los nidarios, por eso justamente se llaman nidarios, ¿sí? Por la presencia de estas células. Estas células son principalmente y abundantes en los tentáculos, ya sea en las formas de pólipos como en las formas de medusa. Incluso muchas veces hay tanta cantidad que se observan como esta forma rugosa, como ven en la hidra, todos esos mamelones encimados que ven es una gran cantidad de nidocitos que tienen en los tentáculos. Y en las medusas generalmente se encuentran en los tentáculos que bordean a la umbela externamente. Estos nidos están formados por una célula con un gran núcleo en su base. Ahora vamos a ver bien cómo funciona. Y la presencia de un cilio, un gran cilio que está en contacto con el exterior, que se denomina nidos. ¿Qué función tienen estos nidocitos? ¿Por qué son tan importantes? Las funciones principales son las de la captura de la presa y la defensa. ¿Por qué? Porque dentro de estas células vamos a tener un túbulo que tiene una toxina que una vez que entra en contacto con la presa, las va a paralizar y de esa forma estos individuos pueden llevarlo a la presa hacia la boca porque las tienen paralizadas y de esa forma se alimentan, ¿sí? También lo utilizan para la defensa. Imagínense aquellos organismos, más que nada los sésiles, los pólipos, que no pueden salir corriendo en presencia de un depredador. Entonces utilizan también estos nidocitos como un método de defensa para paralizar o para, en algunas veces, en algunos casos, la toxina es mucho más fuerte y pueden llegar hasta matar a la presa. Pero también muchas veces pueden usarlo para la locomoción, ¿sí? Ya vamos a ver cómo, porque una vez que emerge ese túbulo, es como que se incrusta sobre el sustrato o la presa, entonces también lo utilizan para la locomoción. Y en algunos casos, si bien no tiene toxina, también lo utilizan para adherir, porque envuelven a la presa para poder alimentarse. ¿Cómo es el mecanismo básico? ¿Cómo funcionan estos nidocitos? Esta es la célula general, un nidocito, ¿sí? Es una gran cápsula en realidad. En su base está el núcleo bastante bien desarrollado y queda como una especie de bolsa o cápsula hueca, ¿sí? Donde en el interior se observa enroscado o enrollado un filamento. Bien, este filamento hay distintos tipos, obviamente. Generalmente en el extremo presenta una serie de espinas que le van a permitir perforar la presa. Pero se encuentra enrollado dentro de esta gran cápsula
la cual generalmente está encerrada por una especie de solapa u opérculo. Bien, en estado de reposo, este opérculo está completamente cerrado. Y como les decía hoy, esta célula se caracteriza por la presencia de un nidocilio, es como estructuralmente es muy parecido a los cilios, como vieron ustedes en el grupo de los ciliados, y este cilio siempre está en contacto con el medio externo. Frente a la presencia de algún estímulo, ya sea químico o mecánico, ¿sí? Si la presa entra en contacto con este nidocilio o si hay alguna respuesta química debido a la presencia de una presa, lo que ocurre es, dentro de esta gran cápsula hay una gran descarga de calcio, ¿sí? Empieza a ingresar gran cantidad de calcio a esta cápsula. ¿Qué es lo que provoca? Que haya una diferencia de presión osmótica, ¿sí? Va a haber mayor cantidad de calcio adentro de esta cápsula que afuera. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El agua va a intentar ingresar desesperadamente hasta esta cápsula para poder igualar las presiones con respecto al medio externo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Empieza a ingresar agua, empieza a ingresar agua, empieza a ingresar agua, hasta que un momento hay tanta presión que este opérculo se abre y permite la liberación de este filamento, el cual en una primera etapa hace que se rompa el tegumento de la presa y luego se vierte, ¿sí? Inyectando de esa forma la sustancia paralizante o urticante. Bien, ¿de dónde se originan? A través de nidoblastos, que son nada más ni nada menos que células intersticiales, estas células totipotenciales que se modifican para la formación de los nidos. Hay una nidogénesis constante, es decir, hay un proceso continuo de formación. Se cree que cada vez que un nidario utiliza sus nidocitos para paralizar la presa, pierde casi el 25% de los nidoncitos que ellos tienen, así que automáticamente y casi en 24 horas pueden volver a generar, ¿sí? Es bastante rápido este proceso de formación. Existen distintos tipos de nidocitos, los más comunes son los nematocistos, los cuales se encuentran en todos los nidarios, pero igualmente existen o se conocen, están descritos aproximadamente 30 tipos distintos de nidocitos, ¿sí? Los nematocistos son los más comunes y los que se pueden encontrar en todos los grupos. Sin embargo, va variando. Em, En otros grupos vamos a encontrar la presencia, por ejemplo, de espirocistos, para que conozcan, en los antozoos, que serían las anémonas o los psicocistos, son bastante restringidos a estos grupos en particular, para que conozcan otros grupos. Sin embargo, nos vamos a centrar generalmente en los nematocistos, que son los más comunes de encontrar. ¿Bien? Y por último tenemos las células nerviosas o receptoras. No hay la formación de un tejido, tejido nervioso hay, lo que no hay un sistema nervioso centralizado, como podemos encontrar en otros en invertebrados un poco más complejos, ¿sí? Pero son células las cuales generalmente se disponen entre las células epitelio musculares. Alguien me llegó una notificación de alguien que quiere entrar. Seguimos. Se disponen entonces entre las células epitelio musculares. Muchas veces pueden tener también un cilio, el cual se encuentra dirigido hacia el medio externo, que va a ser de receptor, obviamente, del estímulo, y habitualmente se encuentran interconectados con otras células nerviosas, formando una especie de red o plexo nervioso en general, ¿sí? Es bastante sencillo, pero tenemos una comunicación de tipo nervioso. Esto es en cuanto a la epidermis, ¿bien? Fíjense, acá tenemos la mesoglea, en este caso es una lámina muy finita, e internamente ya tenemos a nuestra gastrodermis. ¿En qué células vamos a encontrar dentro de esta gastrodermis? Vamos a encontrar menos grupos celulares que en el caso de la epidermis. Vamos a encontrar unas células que se denominan células nutritivo-musculares. Serían bastante similares a las células epitelio musculares de la epidermis.
En la base también van a tener miofibrillas contráctiles, que son estas que ustedes observan acá, pero a diferencia de las de la epidermis, se van a encontrar perpendiculares al eje del cuerpo. Bien, nosotros teníamos que en la epidermis, las células epiteliomusculares tenían sus miofibrillas que estaban paralelas al eje del cuerpo. En este caso están al revés, están perpendiculares, lo que va a hacer de que formen como anillos concéntricos de paquetes musculares, lo que le va a permitir la contracción a nivel circular del sistema muscular, a diferencia del otro, que permite el acortamiento de los individuos y hace un acortamiento de tipo longitudinal. A su vez, estas células, como el nombre se los dice, van a ser las encargadas de la nutrición, son las que van a formar con un proceso muy similar al de lo que vieron en los protistas, van a ser encargados de la digestión interna, van a ingresar estas células a través de grandes vacuolas y va a ocurrir la digestión interna dentro de estas células. Y por otro lado tenemos células glandulares enzimáticas, como el nombre se los dice, tienen la propiedad de producir grandes cantidades de enzimas, las cuales, una vez que la presa está en contacto con la cavidad gastrovascular que sería acá adentro, liberan estas enzimas para que comience primero una digestión externa. Es decir, que en esa gran cavidad gastrovascular, primero se liberan las enzimas, comienza la digestión, se hace como un gran caldo, y una vez que está relativamente procesado, recién las células nutritivo-musculares van a ser las encargadas de englobar ese alimento y que ingrese. La nutrición en general de todos los nidarios, si hablamos en general, es principalmente carnívora. Bien, pero me olvidé de comentarles algo importante acá. La gastrodermis reviste otra importancia muy particular dentro de los nidarios, y es que tiene la posibilidad de albergar dentro de este tejido una serie de algas simbiontes. Generalmente son zooxantelas, aunque también puede haber algunas zooclorelas, pero forman una relación simbiótica con muchos de los nidarios, ¿sí? Es bastante frecuente encontrarlo en las formas de pólipos, principalmente en los corales. Hay una relación simbiótica directa, el alga ahí adentro no tiene depredador, no tiene ningún tipo de problema, se encuentra alojada ahí, y a su vez esta alga le va a dar alimento a este nidario. Cuando no se alimenta de una presa activa, porque son en principio carnívoros, producto del metabolismo de esta alga, que como toda alga solamente necesita luz, agua y algunos nutrientes para poder fotosintetizar, le va a proveer a estos individuos alimentos, ¿sí? Bueno, en general les decía, la nutrición de los nidarios es de tipo carnívora, se alimentan de pequeños crustáceos, o incluso a veces de otros nidarios. Acá vemos una gran medusa que se está comiendo otra medusa. Esto que están viendo acá es un coral fungia, después lo van a ver en el práctico, que se está también comiendo a otra medusa. Y como les decía recién, el otro tipo de nutrición que podemos encontrar es el de la simbiosis, gracias a la presencia de estas zooxantelas, en algunos casos dentro de la gastrodermis. ¿Sí? Esto, a ver si lo vemos de acá. Si no, vamos a sacarlo de acá. Les voy a mostrar un pequeño videito para que dejen de escucharme tanto. Voy a dejarlos de presentar acá. Este es simplemente un pequeño video. Esperen que lo estoy viendo yo sola, me olvidé de compartírselos, para que ustedes vean cómo se alimenta una pequeña hidra. Esta es la hidra, la que nosotros podemos encontrar acá en el agua dulce. Me he cortado. Ahí está. Fíjense, está formado por una gran columna. La boca es muy pequeña. Se abre acá en el medio de este gran cono que se llama hipostoma. Ahora vamos a ver con mayor detalle. Fíjense los tentáculos, cómo se puede observar
la presencia de esos puntitos blancos que ustedes ven ahí, son baterías, son grandes concentraciones de nematocitos que los van a utilizar para paralizar a la presa. Fíjense, a ver si adelantamos un poquito. Estos son pequeños microcrustáceos, son copépodos, son también muy fáciles de encontrar en el agua dulce, está lleno. Y fíjense, vamos a adelantar un poco. Acá todavía se está moviendo hasta que entran, fíjense, en contacto con los tentáculos. Es casi imperceptible, pero fíjense cómo automáticamente paraliza a la presa. Ahí vamos a sacar la música, que es más muy drástica. Es una película de terror. Y van a ver cómo llevan con sus tentáculos hacia la boca. Vamos a adelantarlo para que vean, pero ahí ven cómo llevan con los tentáculos hacia la boca. Y se ve con mayor detalle. Fíjense que el copépodo ya está completamente paralizado. Es más fácil manipularlo para esta hidra. Van a ver la gran plasticidad que tiene a las capas. Como veíamos hoy, la cantidad de tejidos y las capas que tienen estos individuos son muy sencillas y los hacen muy plásticos también. Fíjense que si bien la hidra es bastante finita y flaquita, tiene una gran plasticidad y una vez que empieza a engrullir a la presa, ¿sí? Cómo cambia la forma del cuerpo para poder englobar por completo a este copépodo, ¿sí? Una vez que entra ahí a su cavidad gastrovascular, fíjense que incluso si serán finitas o tendrán tan pocas capas celulares que se puede ver hasta por transparencia todo lo que está dentro de la cavidad gastrovascular, ahí la ingiere por completo y ahí recién comienza la digestión gastrovascular, ¿sí? Hay eliminación de las enzimas a través de las células enzimáticas y luego comienza la digestión. Bien, eso era más o menos para que conozcan y vean cómo se vive. Vamos a volver a la presentación. ¿Vienen bien? Ya que vine para acá, denme una señal de vida. Bien. Sí. El intercambio gaseoso general y la excreción de estos individuos se da por la superficie general del cuerpo. Es decir, en el proceso de la respiración se hace y ocurre por la superficie general del cuerpo. Al no haber un mesodermo, todavía no hay la formación de verdaderos pulmones o branquias, o sea, algún órgano que participe exclusivamente de esta función. Tampoco lo necesitan, al haber tan poca distancia de recorrido de una célula a otra, porque son bastante sencillos histológicamente, tranquilamente difunden los gases del interior hacia el exterior en muy poco tiempo, no hay ningún peligro de toxicidad, ¿bien? Entonces, tanto el intercambio gaseoso como excretor se realiza a partir de la superficie general del cuerpo. Me quedó una publicidad por acá, un sacario, ¿cuánto molesta? Uy, a ver si logro sacarla. ¿Ustedes ven también la publicidad esa que quedó ahí? ¿O la veo yo nomás? Sí, a ver si logro sacarla de alguna forma, que no sé cómo hacer, porque no sé ni de dónde me quedó.
Ahí se fue. Listo. En principio, los residuos nitrogenados se difunden por la superficie general del cuerpo. Ustedes saben que los residuos nitrogenados son tóxicos para cualquier ser vivo, así que de alguna forma los tiene que eliminar. No hay un sistema renal o similar, excretor, que lo haga, lo hace a través de la superficie general del cuerpo. Y el otro exceso que tampoco es bueno para estos individuos es el del agua, ¿sí? Están en medio acuático, pero igualmente el exceso de agua constante dentro del cuerpo tampoco es bueno. Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo regula? Lo hace periódicamente a través de la boca. Bien, la cavidad gastrovascular hace como si fuera una gran vacuola contráctil homóloga con la de un protista. De vez en cuando, periódicamente, hace contracción del cuerpo y libera a través de la boca el exceso del agua, producto del metabolismo general del cuerpo de estos individuos. El sistema nervioso, hoy ya cuando vimos las células nerviosas algo adelantamos, no hay un cerebro ni nada similar con otros invertebrados o incluso vertebrados, pero sí forman una gran red nerviosa que generalmente se encuentra en la base de la epidermis y a veces también de la gastrodermis. Suele haber una mayor concentración de esta red nerviosa alrededor de la boca por una cuestión de sensibilidad hacia la presa. En cuanto a la reproducción general de los nidarios, puede ocurrir asexualmente a través de la gemación. Lo que ocurre en estos casos, acá tenemos a nuestra ida a nuestro individuo. Habitualmente y generalmente este tipo de reproducción se da en épocas cálidas o en el verano. Comienza a formarse una especie de gema, ¿sí? Es como una protuberancia en la base de estos individuos y distalmente en esta gema comienza a formarse la boca y los tentáculos idénticos al de la hidra adulta, al del individuo adulto en general. Una vez que logra formarse por completo y a través de contracciones musculares, se desprende esta pequeña hidra o este pequeño nidario y se deja caer fijándose al sustrato, disponiendo los tentáculos hacia arriba con su boca y de esa forma forma un nuevo individuo, ¿sí? Es un proceso bastante sencillo y ocurre en poco tiempo. Fíjense, acá se ve cómo comienza a formarse, comienza a crecer y una vez que está completamente desarrollada, se desprende de la madre, se va a dejar caer y se posiciona sobre el suelo en su posición sesiil básica, ¿sí? Se fija el suelo. También puede ocurrir otro tipo de reproducción asexual que se da generalmente en los antozoos, es decir, en lo que son los corales. Es un tipo de reproducción asexual, no es por gemación, simplemente ocurre la formación de un nuevo individuo, de un nuevo pólipo, que puede ocurrir a través de la base del tentáculo, ¿sí? A esta altura comienza a formarse en la base de este tentáculo un nuevo individuo que crece uno al lado del otro. Este tipo de reproducción asexual en estos grupos se lo denomina extratentacular, para diferenciarlo de en algunos casos donde lo que ocurre es directamente todo el pólipo comienza a multiplicarse a través del disco oral. Esta boca es como que empieza a alargarse, se estira por completo y vuelve a formar paralelamente sobre el eje longitudinal un nuevo individuo. Si bien en algún momento se separan y las bocas quedan completamente separadas de un individuo del nuevo, el viejo del nuevo, no terminan de constreñirse por completo a la altura de la columna. Entonces fíjense que parecen como que quedan unidos, como siameses parecen, ¿sí? Sin embargo, son dos individuos completamente separados. Fíjense que incluso como quedan los tentáculos de uno al lado del otro. Por eso este método se lo denomina intratentacular. No hay una división completa de la pared o de la columna general de estos individuos. Y también puede ocurrir en los nidarios que haya una reproducción de tipo sexual. En la reproducción de tipo sexual se suele dar más que nada en el otoño,
donde produce una serie de huevos, los cuales tienen una coraza externa quitinosa que les va a permitir resistir las condiciones adversas del invierno y resistirlo. Una vez que entran en las condiciones climáticas vuelven a ser favorables, estos huevos proliferan y vuelven a originar un nuevo individuo. Obviamente se da en algunos casos donde estos nidarios son dioicos, es decir, que vamos a tener, por ejemplo, la hidra, tiene forma polipoide, un pólipo macho, un pólipo hembra, en determinadas condiciones. Obviamente, cuando empieza el otoño, las células intersticiales se agrupan para formar una especie de ovario, en el caso de las hembras, y en el macho de una especie de testículo con los espermatozoides, los cuales se fecundan, ¿sí? En realidad se liberan los espermatozoides, viaja hasta el óvulo que queda expuesto en la superficie del cuerpo de la hidra, pero que no se libera, y una vez que se fecunda comienza a formarse el embrión. Llega aproximadamente hasta el estado de blástula y se deja caer al suelo y se mantiene latente hasta que se vuelvan a dar las condiciones. Una vez que se vuelvan a dar las condiciones, comienza a proliferar de este huevo un nuevo individuo, ¿sí? Sésil, se empieza a fijar sobre el sustrato y sobre el otro lado comienza a formar las estructuras generales de estos individuos. En algunos casos lo que puede ocurrir es que pasen por ambas formas, ¿sí? ¿Se acuerdan que decíamos que había tanto formas de pólipos como de medusa? En algunos casos se puede alternar dentro del mismo ciclo vital de un individuo ambas formas, ¿bien? Entonces vamos a tener, por ejemplo, medusas hembras y medusas machos que por meiosis van a producir los espermatozoides y los óvulos. Generalmente la fecundación se da sobre la medusa hembra, una vez que se fecunda, se produce un cigoto, se produce una blástula, esta blástula va a originar una pequeña larva que se llama plánula, que tiene una natación activa. Esta plánula sale nadando y cuando encuentra un buen lugar se deja caer al suelo y empieza a formar una estructura más bien de tipo pólipo, ¿bien? No vuelve a formar otra medusa, fíjense. Este pólipo tiene la particularidad de poder reproducirse asexualmente, lo hace a través de fisiones transversales y comienza a formar como si fueran pilas de medusas invertidas. Bien, por las mismas contracciones del cuerpo, en determinado momento, estas medusas van creciendo y se van liberando hacia el medio externo. Se llaman, en este proceso, donde se forman todas estas medusas asexualmente, se llama estrobilación, ¿sí? Y libera estas pequeñas medusitas jóvenes todavía, que se las llama éfiras, las cuales terminan de madurar en el medio externo acuático y luego volvemos a cerrar el ciclo, ¿sí? Acá se ve lo mismo, tenemos la fase de pólipo, asexualmente se reproducen, por esta estrobilación forman pequeñas medusas que se liberan al medio externo, maduran, medusas machos, medusas hembras, producción de las gónadas, y una vez que se produce esta larva plánula, se deja caer volviendo a formar este estadio de pólipo que me permite la reproducción de tipo asexual, ¿sí? En algunos casos vamos a ver que hay algunos ejemplares que solamente pasan por estados de pólipo durante toda su vida, como en el caso de la hidra. En algunos casos vamos a ver que parte de su ciclo involucra pasar por estados tanto de pólipo como de medusa, y hay bastante diferencia entre los ciclos, pero no vamos a entrar en detalle porque después lo ven cuando dan toda la parte de reproducción. Vamos a entrar en la clasificación general en este grupo, ¿sí? Tenemos dos grandes subfilum, el filum Medusozoa y el filum Anthozoa, subfilum Anthozoa. A fines didácticos, para que ustedes entiendan en qué se basa esta división, el subfilum Medusozoa hace referencia de que estas tres clases que lo conforman, tanto Hydrozoa, Cubozoa o Esifozoa, presentan en alguna fase de su ciclo la presencia de medusa, la forma de medusa, ¿sí? Y en el caso de los anthozoos no existe en ningún momento ni en el más mínimo dentro de su ciclo
vital y reproductivo, la fase de medusa o medusoide, ¿sí? Solamente van a pasar por estadios de pólipo. Tenemos 3 grandes clases, entonces vamos a ir dando una por una cuáles son las características generales: la clase hidrozoa, la clase cubozoa y la clase escifozoa. Vamos a empezar por ahí, vamos a empezar por la clase hidrozoa. En la clase hidrozoa, como les decía recién, es una clase donde vamos a encontrar individuos que pueden estar en forma de pólipos, o sea, ser sésiles. Pueden haber individuos que sean solamente medusas, o puede haber algunos individuos donde pasen por ambos estadios en el transcurso de su ciclo vital. ¿Cuáles son las características distintivas de esta clase? En principio son organismos muy pequeñitos, son bastante diversos. Podemos encontrarlos, esta clase, la que podemos encontrar algunos ejemplares dentro del agua dulce. A veces son tan chiquititos y como presentan formas coloniales muy particulares, y los pólipos son tan chiquititos, se los suelen confundir con algas y con plantas, por eso muchas veces pasan desapercibidos. Presentan una mesoglea acelular, es decir, que es muy finita, muy delgada y no tiene ningún grupo celular en su interior. La gastrodermis se caracteriza porque bajo ninguna circunstancia tienen nidocitos, siempre están concentrados en los tentáculos, están en la epidermis. Y las gónadas generalmente se forman a través de la epidermis, ¿sí? Son epidérmicas y externas. Pocas veces se forman adentro de la gastrodermis, y en caso de que se formen dentro de la gastrodermis, en los huevos y los espermatozoides son vertidos directamente en el exterior, es decir, que hay una fecundación de tipo externo. Vamos a ir viendo cómo se caracteriza a cada una de estas formas, ¿sí? Decíamos que podíamos encontrar formas de pólipos y formas de medusa. El nombre de hidropólipo simplemente hace referencia a que estamos dentro de la clase hidrozoa, ¿sí? Ahora van a tener que empezar a prestar muchísima atención en lo que son los sufijos y los prefijos, ¿sí? Va a hacer referencia, para que a ustedes se les haga más fácil aprenderse los nombres científicos más que nada. Hidro hace referencia simplemente a la clase hidrozoa, pólipo, que es la forma de pólipo, ¿bien? Podemos encontrar en esta clase tanto hidropólipos solitarios, como en el caso de la hidra, o hidropólipos coloniales, como ustedes pueden ver acá, ¿sí? Fíjense de lo que les decía recién, en los hidropólipos o en los hidrozoos coloniales son tan chiquititos cada uno de estos pólipos y están dispuestos de una forma tan particular que parecen más bien algas o plantas en vez de ser en animales. Entonces, muchas veces se los confunde y no han sido muy estudiados porque se los confunden con plantas. ¿Cómo está compuesto en el cuerpo general de cada uno de estos hidropólipos? Vamos a usar la hidra como el ejemplo más clásico porque es con el que más vamos a pelear durante el desarrollo de la asignatura. En principio están formados por una columna que ocupa la mayor parte del cuerpo, ¿sí? Es tubular, es la columna del cuerpo, la cual se encuentra fija a un sustrato a través de un disco que se llama discopedio o de fijación. En el extremo opuesto a este disco de fijación vamos a encontrar una protuberancia, generalmente en forma cónica, que se denomina hipostoma, la cual va a estar rodeada por una serie de tentáculos, ¿sí? Estos tentáculos son los encargados, lo tienen en su interior a los nidocitos. La boca se abre en el medio de esta protuberancia o hipostoma. Bien, sin embargo, en algunos organismos, en la mayoría de ellos, esta boca solamente se forma en el momento que se va a alimentar, si no, está completamente cerrada. Igual, si bien son sésiles, estos individuos tienen la particularidad de poder desprender su disco y poder hacer movimientos como si fueran de volteretas y poder desplazarse. Poco, pero pueden desplazarse, ¿sí? Decíamos también que podemos encontrar en algunos casos hidrozoos de tipo colonial. Fíjense, en realidad, insisto, parecen o muchas veces se suelen confundir con plantas o con algas, ya que son muy chiquititos y por la disposición
que tiene cada una de estas colonias. Son organismos bastante frágiles, ¿bien? Entonces, ellos mismos fabrican una coraza externa quitinosa que los envuelve para poder tener mayor soporte y rigidez de cada una de estas colonias. A todo este material secretado por la colonia, que generalmente es inerte, se lo denomina perisarco, que es todo lo que ustedes tienen pintado de celeste. Y a toda la parte viva de la colonia, que es cada uno de los hidroides, cada uno de los pólipos que forman esta colonia, se la denomina cenosarco, ¿sí? Cenosarco es la parte viva, perisarco es toda esta coraza externa o capa externa quitinosa que ellos fabrican como, principalmente como protección y sostén, si no, sería muy lábil en esta colonia y más si tiene movimiento del agua. Fíjense que igualmente las capas son bastante continuas dentro de estos individuos. Fíjense, esto es un zooide, un pólipo, que forma la colonia, este es otro pólipo que forma la colonia y este es otro pólipo que forma la colonia. Sin embargo, fíjense que internamente la cavidad gastrovascular la comparten, ¿sí? O sea que si protista, escúchenme, si este pólipo es capaz de alimentarse porque estuvo en contacto con la presa, entra a la cavidad gastrovascular y, por decirlo de alguna forma, comparte el alimento con el resto de los integrantes de la colonia. A modo de organización, ¿cómo se denominan cada uno de estos individuos? Aquellos que presentan los tentáculos y la boca y son capaces de alimentarse, se los denomina hidrantes o hidrozoos o hidropólipos. ¿Bien? Son los encargados de la colonia de obtener el alimento, ¿sí? Ingerirlo y repartirlo hacia el resto de la colonia. Pero a su vez esta colonia, fíjense que presenta una especie de pedúnculo, como si fuera un tallo, no me van a decir tallo, porque es una planta, un pequeño pedúnculo que lo sostiene, que se denomina hidrocaule, ¿bien? Es el que le da el sostén general a la colonia. Y por último, como muchas veces viven sobre fondos blandos o incluso sobre cualquier otro tipo de sustratos, necesitan tener estabilidad y lo hacen a través de una estructura similar, no es una raíz, similar a una raíz que los sostiene, que se denomina hidrorriz, ¿sí? Que los mantiene agarrados del sustrato. Igualmente, como verán acá, la presencia del polimorfismo es bastante frecuente dentro de este grupo. ¿Qué significa polimorfismo? Que los integrantes de la colonia no son todos iguales, ¿sí? Poli hace referencia a mucho, morfismo forma. Podemos encontrar diferentes formas. ¿Y a qué se debe esto? A que hay una distribución relativamente del trabajo de esta colonia. Bien, es decir, que vamos a encontrar algunos individuos que van a ser los encargados de alimentarse, generalmente van a ser estos que tienen tentáculos y tienen la boca, y se lo denominan gastrozooides, ¿sí? Son los hidrozoos encargados de la alimentación. Y toda la parte del perisarco que lo rodea y lo protege se lo denomina hidroteca o gastroteca. Me van a odiar con la cantidad de nombres, pero una vez que lo estudien van a ver que está todo relacionado y es bastante sencillo. Por otro lado, vamos a tener algunos individuos que van a estar encargados de la reproducción, ¿sí? Ellos solamente se van a dedicar a reproducir esta colonia. Entonces, estamos en presencia de gonozoides, son los zooides encargados de la reproducción. Y a la parte del perisarco, es decir, esa cubierta externa que lo forma, se lo denomina gonoteca. ¿Bien? En este caso, una colonia o belia es bastante frecuente, se van a cansar de verla también durante el transcurso de la asignatura. Tenemos una colonia que es polimórfica, ¿bien? Algunos zoides encargados de la alimentación y otros encargados de la reproducción. Incluso estos zooides que están encargados de la alimentación, como tienen tentáculos llenos de nidocistos, muchas veces también participan en lo que es la defensa de esta colonia, ¿sí? Y esto simplemente para que vuelvan a refrescar cómo
cómo ocurre un ciclo en uno de estos individuos. Fíjense, Ovelia, acá vamos a tener otra vez a los gastrozooides encargados de la alimentación, con la boca propiamente dicha y todos los tentáculos para atrapar a la presa. Y vamos a tener a estos gonozoides, fíjense que son completamente diferentes morfológicamente, no tiene boca, no tiene tentáculos. Tienen en su interior un blastocilo, que es un tejido muy particular, que es capaz de ir generando constantemente pequeñas medusitas, las cuales se van a ir liberando al medio externo a medida que van madurando, ¿sí? Y luego ahí en el medio externo va a ocurrir la reproducción de tipo sexual. Medusa más femenina, medusa masculina, se produce el huevo fecundado, se libera una larva plánula, que sí ya puede nadar y se va a dejar caer en algún momento cuando vea que las condiciones son favorables y vuelve a formar una nueva colonia, ¿sí? Con su hidrocaule, con su hidrorriza, va a ir fabricando todo su perizarco, ¿sí? Con todos sus características. Este es otro ejemplo que van a ver en el práctico de polimorfismo, pero es bastante particular. Si uno lo ve a simple vista, este es el género Veleia, parece más una medusa que otra cosa, pero no es simplemente que una colonia de pólipos. ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso, ustedes veían que esta colonia siempre se mantenía fija, como todo pólipo se mantiene fija a un sustrato y no se mueve, y esta en realidad son mucho más errantes, es decir, tienen una especie de flotador quitinoso que lo fabrican ellas mismas, que es este que ustedes ven acá, con una gran vela, lo cual le permite moverse sobre la superficie del mar gracias a los vientos. ¿Bien? Y no es más ni nada menos que una gran colonia de pólipos, ¿sí? Que se encuentran por debajo de este flotador. Generalmente están formados por un solo gastrozoide muy grande que se encuentra en el medio, que es central. Lo van a rodear un montón de gonozoides encargados de la reproducción. Y periféricamente, que muchas veces se los confunden con tentáculos, pero no son tentáculos, presenta dactilozoides. Este es un tipo de zooide particular cuya función exclusiva es la defensa de esta colonia. Bien, en este caso, el gastrozoide no va a cumplir una función de defensa, como ocurría en este caso, que no tenía dactilozoides, sino que hay un zoide más, hay un tipo de zoides especializado exclusivo para la defensa, que son los dactilozoides. Y obviamente están distribuidos en la periferia, bordeando y rodeando y protegiendo al resto de los individuos. Este es otro ejemplo que también van a ver en el práctico, de la misma característica o similar al que veíamos recién a Veleia, Etafisalia o Fragata portuguesa o Carabela portuguesa. En este caso presenta una adaptación muy particular al medio para poder trasladarse gracias al viento. Tiene una glándula, ¿sí? Este disco quitinoso como tenían acá, en vez de un disco quitinoso tienen como una gran glándula que segrega un gas y hace como si fuera un globo o un gran flotador, que también le permite moverse gracias al viento, o también le permite, si expulsa el gas, moverse sobre la columna del gas, del agua, expulsa el gas y se va hacia abajo, y si quiere volver a flotar, vuelve a fabricar ese gas gracias a una glándula y sube nuevamente hasta la superficie. También es polimórfica, vamos a tener gastrozoides, gonozoides y dactilozoides, con la diferencia que los dactilozoides de este género son bastante peligrosos, ¿sí? Hay muchos accidentes, em, el hombre ha tenido bastantes accidentes y el problema es de que cuando están en el mar no se los ve, ¿sí? Fíjense, la coloración es bastante transparente, además no suelen ser muy grandes, ¿sí? Y los dactilozoides pueden medir hasta 10 metros. Es decir, que yo tengo de acá a 10 metros, imagínense un globito así de gas, que yo no lo veo, pero en el interior presenta los dactilozoides que son muy chiquititos y finitos y provocan muchas veces accidentes. No es tan frecuente la muerte por la toxicidad, pero ha habido casos de muerte por una cuestión de intolerancia al veneno. Es muy fuerte la picadura. Esto es un detalle simplemente, igual lo vamos a ver en el práctico. Vamos a tener algunos zooides encargados de la alimentación, son estos que presentan estos tentáculos gruesos,
y en el medio se va a abrir la boca. Vamos a tener en algunos casos los dactilozoides, que yo les decía recién, entre 9 y 10 metros pueden tener de longitud. Son bastante chiquititos, parecen como un collar arrosariado, una pelotita al lado de la otra, y su toxicidad es bastante potente. Y después vamos a tener a los encargados de la reproducción, que son los bonozoos. Fíjense, este es solamente un caso de una persona que empezó a sentir sintió como que le dieron un latigazo, pero al principio no tenía nada y en cuestión de 4 o 5 días empezó a manifestar la presencia de las quemaduras por los dactilosoides. Obviamente ella no vio en su momento a la medusa, se supuso incluso después por los tipos de el veneno en sí, y tipo de ampollas y quemaduras. Generalmente después esto queda con las marcas, hay un queloide muy grande que forma producto del veneno. En este caso no hubo problemas de mortandad, pero ha habido casos donde la gente no es tolerante a la toxicidad del veneno, que generalmente es neurotóxico, y no lo ha soportado. Bien, y decíamos también que dentro de los hidrozoos podemos encontrar las formas de medusa. Venimos hablando de formas de pólipos, ya sea coloniales, no coloniales, polimórficos o no. También tenemos la forma de medusa. Bien, ¿cómo está formado? Es simplemente como un paraguas invertido. La capa más externa de la epidermis generalmente está formada por células aplanadas, ¿sí? La parte convexa se la denomina exumbela a toda esta parte externa, y a la cara interna de esta epidermis se la denomina subumbela. ¿Sí? Y queda como un pequeño sombrerito o sombrilla dirigido hacia abajo. En donde se juntan la exumbela y la subumbela se forma como un pequeño repliegue que se lo denomina velo, del cual cuelgan pendientes, no sé cómo se dirían, del cual se mantienen adheridos a ese velo la mayoría de los tentáculos que velan. ¿Sí? Estos tentáculos son los encargados de tener en su interior o ahí los nidocitos y paralizar a la presa. La boca se abre en el medio de una especie de manubrio, es como un gran tubo que tienen, en medio se abre la boca. Son medusas bastante chiquititas, vean del otro lado, acá se ve, fíjense, la epidermis externa, la exumbela, cómo queda, y interna se ve como más rojo la subumbela, y todos los tentáculos en este reborde ovelio, ¿sí? Acá en el medio no se llega a ver, pero está el manubrio con la boca, y fíjense que acá está el orificio, esta es la cavidad gastrovascular, muy finita. Clary, Clary. La primera parte cuando estabas escuchando creo que se trabó mucho, no sé si los chicos llegaron a escuchar bien lo de exumbela y subumbela, no se trabó un poco, no sé si ¿Esa parte se cortó? los chicos llegaron a escuchar bien. Sí, se les cortó. Bueno, explico de vuelta. Ahí va. ¿Vemos? Bien, entonces, tenemos cómo está formada esta hidromedusa. Una capa externa de la epidermis, que se la denomina exumbela, es como un paraguas, como una sombrilla invertida. Tenemos a la exumbela y internamente, ¿sí? La capa de la epidermis hace como un reborde y tenemos a la subumbela. Bien, quedan como dos capas, una externa y una interna, bastante delgada. Donde se unen la exumbela y la subumbela, hace como una especie de reborde, ¿sí? Como un bordecito, en donde se encuentran todos los tentáculos que rodean a esta medusa, ¿sí? Y en esta exumbela, por el interior de esta medusa, podemos ver cómo la boca se abre a través de como un tubo o manga que se denomina manubrio, ¿sí? En el interior, en la base de ese manubrio, se abre la boca y ahí ya tenemos la cavidad gastrovascular.
¿Ven? Ahí está la boca y queda en la cavidad gastrovascular. Fíjense qué delgada es esta sería la exumbela, que ven más bien blanquecina, y en rojo ven la subumbela, como forma esa especie de paraguas, es como como una campanita invertida. Y todo alrededor en el velo, en ese reborde que se forma, se disponen los tentáculos con los nematocistos. Bien, vamos a los cifozoos, vamos a la otra clase. Las de cifozoos se caracterizan porque pueden pasar tanto por la fase de medusa como la de pólipo, generalmente en pequeño momento dentro del ciclo vital y prefase se denomina esifomedusa y esifopólipo. Bien, vamos a ver dos grandes órdenes, el semiostoma y el rizostoma. En general, la clase Sifozoa, como les decía recién, predomina la fase de medusa. La forma de pólipo o polipoide está restringida a una pequeña fase del ciclo. Presentan mayor tamaño que las hidromedusas, poseen una mesoglea un poco más compleja, ya tiene algunas células ameboideas y un tejido conjuntivo un poco más desarrollado. Generalmente las podemos encontrar, son todas marinas, en los individuos de esta clase son todos marinos, nos encontramos en mares fríos y tropicales. Si bien alcanzan una mayor forma, un compañero, este es un ejemplo donde la umbela puede alcanzar hasta 2 metros de diámetro, ¿sí? Es uno de los casos más extremos, obviamente. Cianella capilata. Pero habitualmente son más grandes que las formas de pólipo. La medusa es bastante similar a las hidromedusas con algunas modificaciones. En este caso, ese manubrio o ese tubo se va a dividir en 4 brazos orales, ¿sí? Generalmente es ese tubo, pero subdividido en 4 u 8 brazos orales, que en el centro se abre la boca. Y el borde, fíjense que no presenta ese velo o ese reborde y generalmente es festoneado. Fíjense que forma como pequeños lóbulos, que es bastante característico de este tipo de medusa. Bien, los tentáculos pueden variar en longitud, pero generalmente son de menor longitud que lo de las hidromedusas que veíamos. Aurelia aurita, uno de los géneros, las especies que se van a cansar de ver también durante todo el desarrollo de la asignatura, ¿sí? Esta es la famosa Aurelia aurita. Lo que ven ahí, bastante luminoso porque son muy particulares, son las gónadas que se encuentran adentro de la cavidad gastrovascular, pero eso les cuento nomás para que ustedes conozcan porque después van a verlo cuando dan la parte digestiva. El otro orden es la de las medusas rizostomas. Seguimos dentro de esta clase. En este caso, la mesoglea es muy desarrollada, presenta unas grandes fibras musculares y un plexo nervioso bastante desarrollado, a diferencia de las anteriores que veíamos que tenía estos tentáculos en marginal, completamente carecen tentáculos en el borde marginal. Y estos brazos orales, que acá teníamos 4, se subdividen, o sea que tiene 8 brazos orales, pero además están muy desarrollados, ¿sí? Y tienen gran cantidad de nematocistos. Están tan desarrollados a tal punto de que obliteran por completo el ingreso a la boca queda tapada, no pueden alimentarse directamente llevando el alimento hacia ahí. Entonces se forman dentro de estos brazos como una especie de canales internos que se le denomina bocas secundarias o pliegues secundarios para que ingresen por ahí, por estos brazos, el alimento. Hay mucho desarrollo de estos brazos orales, ¿sí? Rizostoma es uno de los géneros que también van a ver en el. Y antes de hacer un recreo, vamos a ver esta clase, Cubozoa, que es bastante cortita.
también. Esta clase Cubozoa la pueden llegar a encontrar dentro de la clase Scyphozoa. En Rupert, en el libro Rupert, seguro la van a encontrar ahí adentro, pero bueno, las clasificaciones más modernas directamente lo elevan y lo separan de la clase Scyphozoa, lo elevan a una clase particular, ¿sí? Tengan cuidado cuando lo estudian, acuérdense de las clasificaciones taxonómicas, básense en las de la teoría o en la del archivo ese que dice sistemática. En lo mismo que veíamos recién, en esta clase predomina la fase de medusa, la forma de pólipo está muy restringido a una pequeña parte del ciclo. Son de menor tamaño que de las esifomedusas, pero de mayor tamaño que las hidromedusas, serían un intermedio, y habitan en los mares subtropicales y tropicales. ¿Qué particularidad tienen? Les quiero dar solamente un ejemplo. La avispa de mar es un ejemplar que pertenece a esta clase, Chironex, y es uno de los invertebrados más tóxicos y mortales que podemos encontrar, ¿sí? Tiene una potente toxina en sus tentáculos, los cuales generalmente están concentrados en unas estructuras que se denominan pedalias. En sí la umbela es cúbica, por eso se llama cubomedusa, es como un gran cubo gelatinoso transparente que no se lo ve, y en los extremos forman como 4 penachos que se denominan pedalias, y ahí parten los tentáculos. Están concentrados en estas 4 pedalias. Los tentáculos tienen esta toxina que es muy potente, es neurotóxica, y no tarda más de 3 a 20 minutos en provocar la muerte en los accidentes en el hombre, ¿sí? Los casos que ha habido, directamente no llegan ni a salir del agua y mueren ahogados, pero porque la toxina es muy fuerte y neurotóxica y no tiene vuelta atrás. Pocas personas han sobrevivido a las picaduras de esta avispa de mar. Son bastante pequeñas y obviamente por esa coloración que yo les decía recién, son transparentes, no se las ve, ¿sí? Y son encima bastante frecuentes en las zonas mineras, o sea que los accidentes pueden ser muy frecuentes. Este es el ciclo, simplemente para que vean cómo pasa también, en principio el estado principal es el de medusa, pero luego de la formación de una larva se produce un pequeño estado de pólipo, ¿sí? Pequeño, el cual va a producir a través de la reproducción asexual nuevas medusas. Pero en principio predomina la fase de medusa. La de pólipo queda restringida a una pequeña parte del ciclo. Hagamos un recreo, 5 minutos, vayan a recargar el agua del mate y nos volvemos a encontrar. Seguimos con el último subfilum, que es Anthozoa, donde vamos a encontrar solamente formas de pólipo, no va a haber forma de medusa, ni siquiera restringido una pequeña fase del ciclo. En este subfilum Anthozoa, como les decía recién, son nidarios polipoides, que ya pueden ser solitarios o coloniales, fase de medusa completamente ausente, y el pólipo es bastante diferente y un poco más complejo a los pólipos de los hidrozoos que veíamos hoy en el principio. ¿Quiénes incluimos dentro de este subfilum? A las conocidas como anémonas y a los famosos corales con todos sus arrecifes, ¿sí? La anémona de mar es un ejemplo clásico dentro de lo que es, dentro de este subfilum, como un ejemplo de un pólipo de tipo solitario. ¿Cómo está formado? En principio está formado con una estructura bastante similar. Tenemos una columna o cuerpo principal, pero es mucho más desarrollado, mucho más musculoso. Hay un gran desarrollo de la mesoglea en estos casos. También están adheridos al sustrato por un discopedio, ¿sí? El cual es el encargado de secretar ese muco de sustancia que los mantiene adheridos a los fondos. Em, la columna en general es muy muscularizada, bastante muscularizada, y presenta un gran desarrollo de una faringe interna que representa casi 2/3 de la longitud general del cuerpo, ¿sí? La cavidad gastrovascular a su vez está dividida, fíjense, hay como una serie de septos que pueden ser completos y ir desde la pared externa hacia la cavidad gastrovascular o no.
y tienen como beneficio aumentar la superficie de digestión y absorción, ¿sí? Aumentan muchísimo más la superficie, pues por ende también pueden consumir o ingerir presas de mucho mayor tamaño. En la región anterior van a tener una boca, una abertura bucal bastante grande, la cual está dispuesta en una especie de disco oral mucho más desarrollado que ese pequeño hipostoma que veíamos en las hidromedusas, y siempre bordeado por una gran cantidad de tentáculos, los cuales presentan los famosos nidocistos. A su vez, hay una estructura bastante particular que tienen en estos estados de pólipo que no tenían los de los hidrozoos, y es la presencia de los sifonoglifos. ¿Qué son los sifonoglifos? Son unas pequeñas aberturas ciliadas, como si fuera la comisura de la boca de las anémonas, que cuando la boca está cerrada por completa, estos dos sifonoglifos, que están en los extremos, le permite una corriente constante de agua, que lo va a beneficiar en cuestión de respiración, y además le va a ayudar a mantener esa cavidad gastrovascular llena de agua turgente, lo cual colabora como un esqueleto hidrostático, ¿sí? Es el esqueleto, y la firmeza de estos individuos está dado por esa gran cavidad gastrovascular llena de agua. Entonces, que mantenga turgente esa cantidad de agua, los está asociado, o es gracias también a la presencia de estos dos sifonoglifos. Teníamos dos grandes clases, también la clase, como veían acá al principio, Octocoralia y Hexacoralia. Vamos a describirla sencillamente. La clase Hexacoralia, o también llamados corales pétreos, o también llamados madreporarios, se caracterizan por ser individuos principalmente coloniales, en algunos casos son solitarios, pero todos tienen la particularidad de que secretan sobre la base de cada uno de sus individuos una gran estructura calcárea, ¿sí? El famoso coral. Bien, sobre la base de cada uno de estos individuos, de cada uno de estos pólipos, la epidermis comienza a secretar externamente y quedan como apoyados sobre este gran esqueleto calcáreo. Incluso los segregan como una especie, parecen de ranuras, que se llaman escleroseptos, que les permite mantener como si fuera un tenedor, está en la ameba y le permite anclarse gracias a estos escleroseptos y mantenerse fijo en la colonia, ¿sí? Como característica, estos pólipos son bastante similares a las anémonas, como veíamos recién, pero la diferencia es que no presentan directamente sifonoglifos, no tienen sifonoglifos. Y el número de tentáculos generalmente es de 12 o más. Principalmente, como les decía hoy, son coloniales, salvo en algunos ejemplos muy particulares. Este que están viendo acá es y lo van a ver en el práctico, fungia, que es un coral pétreo, pero está formado por un único individuo, ¿sí? Un único pólipo vive allí. Y los octocorales, o los octocoralia, son bastante fáciles de reconocer. En principio, fíjense, los tentáculos son bastante particulares porque son pinados sobre un eje central, tienen como una serie de ramificaciones, parecen plumas, por eso se los llama pinados. En el centro se abre la boca. Y en esto los pólipos presentan un solo sifonoglifo, ¿bien? Y el número de tentáculos es constante y siempre es el número de 8, por eso se llaman octocorales. Además, la producción del esqueleto es completamente diferente a la de los madreporarios, donde se producía por debajo del pólipo. Fíjense además otra particularidad: los octocorales presentan en su mesoglea un tejido muy fibroso, lo fabrica la misma mesoglea, que se llama senénquima, ¿sí? Este senénquima está en conexión con la cavidad gastrovascular y atraviesa y va en continuidad hasta el pólipo siguiente, es decir, que están conectados todos a través de este senénquima entre pólipo y pólipo de una misma colonia. Y la fabricación de ese exoesqueleto, como tenían en el caso de los corales pétreos, que lo hacían completamente por debajo, difiere por
que en el caso de los oncocorales queda por adentro, ¿sí? De todo el tejido. Fíjense que acá hay más mesoglea, acá hay más senénquima y por debajo queda la epidermis, es decir, que queda como un esqueleto interno, por decirlo de alguna forma. Bien, este subfilum tiene una particularidad y de que es el encargado de la formación de los famosos arrecifes de corales que ustedes habrán escuchado. Los arrecifes de corales se sitúan o se producen principalmente en lo que es la franja ecuatorial, ya sea tropical, en climas tropicales y subtropicales. Tiene una distribución bastante amplia, si bien hoy hay varios problemas por una cuestión de condiciones climáticas y se reduce muchísimo la presencia de los mismos, en se producen o podemos encontrarlo en todo lo que es la franja ecuatorial, siempre y cuando presente un clima tropical o subtropical. ¿Cómo están formados estos famosos arrecifes de corales? Están formados por estructuras calcáreas, ¿sí? Hay dos grandes formadores de estos grandes arrecifes. Por un lado son los nidarios, exclusivamente los corales madreporarios, aquellos que formaban ese exoesqueleto de carbonato de calcio por fuera de cada uno de los individuos. Pero también la formación de esas grandes estructuras viene de la mano con un otro grupo de seres vivos que en realidad son las algas, ¿sí? Algas calcáreas, hay un grupo particular que tiene eh, un papel bastante importante en la formación de estas grandes estructuras. ¿Por qué son tan importantes estos arrecifes? Porque son un gran ecosistema. A grandes rasgos y en estudios generales, son capaces de proporcionar un refugio hacia casi el 25% de todo lo que es la vida marina se encuentra dentro de lo que son estos arrecifes. En estudios generales también, unas 4.000 especies de peces, unas 700 de corales, no solamente los que forman, sino algunos que viven dentro de estos grandes ecosistemas y otras plantas y animales vertebrados pueden vivir gracias a este gran ecosistema dentro del mar. La jurisdicción es bastante expandida, casi unos 100 países tienen jurisdicciones con arrecifes de corales y unos 600.000 kilómetros cuadrados aproximadamente son ocupados en los océanos tropicales por este gran ecosistema, ¿sí? Es bastante importante, si bien la mayoría habla de los famosos arrecifes de Australia, hay muchísimos más em, arrecifes distribuidos a lo largo de todo nuestro planeta. Ahora, no se pueden producir o no se pueden formar estos arrecifes en cualquier lugar, ¿sí? Hay una serie de condiciones y restricciones que tienen que darse para su desarrollo. Estas serían las 5 características principales que deben darse en el medio ambiente para que puedan proliferar. Por un lado, en temperaturas entre los 18 o 20 grados como mínimo y máximo 28 grados centígrados. Fuera de esas temperaturas no pueden proliferar. Por otro lado, la zona de incidencia de la luz en la que se encuentran tienen que estar dentro de lo que, si hacemos una columna dentro del medio acuático, en lo que es la zona fótica, ¿sí? Como mucho hasta unos 90 centímetros de profundidad pueden desarrollarse. La transparencia del agua no puede ser un agua muy turbia, tiene que ser un agua relativamente clara, donde haya poco material en suspensión. Esta característica, la de transparencia, igual que la de la zona de incidencia de la luz, viene de la mano con la presencia de los simbiontes que yo les contaba hoy al principio. Zooxantelas y zooclorelas son algas y como toda alga o planta necesita fotosintetizar. Si yo la llevo muy abajo donde la incidencia de la luz no es muy profunda, no va a haber una fotosíntesis, mi alga muere, y si mi alga muere, muere también mi pólipo dentro de mis corales, ¿sí? Lo mismo que con la transparencia. Si yo tengo un agua muy turbia, la incidencia la luz es baja y al no haber fotosíntesis muere mi alga y si muere mi alga muere mi nidario. Bien, por eso la importancia de estas dos características. Por otro lado, la salinidad marina, obviamente, tiene que tener entre 33 a 35 partes por 1.000 gramos de litro de sal, obviamente, en promedio. Debajo de estos valores de salinidad no pueden desarrollarse.
Y también tienen que ser en zonas donde haya un oleaje relativamente constante del mar. ¿Por qué? En porque justamente el movimiento constante de este oleaje le proporciona un ambiente óptimo en cuanto a la disponibilidad de oxígeno, ¿sí? Al remover bastante el agua, sí se mantiene oxigenada esa zona y por ende pueden proliferar. O sea que no en cualquier lado puede desarrollarse un arrecife de coral. Existen tres tipos básicos de arrecifes: los arrecifes en orla o arrecifes costeros, que se caracterizan porque se forman directamente sobre una costa, una isla, ¿sí? Termina la isla y automáticamente en su base, sobre el mar, se forman en los arrecifes, o las barreras coralinas, como la Gran Barrera Australiana, justamente, donde en este caso se producen un poco alejados de la costa, dejando en el medio como una especie de laguna entre el arrecife y la costa, y los atolones, que son un grupo bastante particular, porque forman como unas especies de anillos o islas de corales, y en su interior queda completamente una laguna. Este tipo de arrecifes está relacionado con conos volcánicos que han dejado de entrar en erupción y producto de la degradación han desaparecido por completo y han dejado esa gran laguna rodeada de esa arrecife de coral, obviamente, sumergido. Ahora vamos a ir viendo con mayor detalle. Este es un ejemplo de un costero visto de arriba. Tenemos toda la isla y sobre la costa, el nombre se los dice, se forma todo el arrecife. A diferencia de las barreras coralinas, fíjense, donde tenemos las islas o la costa en general, y la barrera se encuentra un poco retirada, ¿bien? Queda como una gran laguna entre la barrera y la costa. El mejor ejemplo, o el más conocido, es la Gran Barrera Australiana. Fíjense, acá se ve la costa, esto visto de arriba, y acá se ve parte de los arrecifes, cómo queda esta laguna en el medio. Y los atolones, que es lo que yo les decía recién, mejor explicado en este GIF no puede estar, donde es un volcán que ha dejado de entrar en actividad y producto de la erosión va desapareciendo por completo, pero mientras tanto se va formando en su base ese gran anillo, la barrera de coral, y por ende queda como una laguna interna, ¿sí? Y estos son algunos ejemplos. Hay que hacer una diferencia entre aquellos corales que son los productores o constructores de los arrecifes, ¿sí? Decíamos que había algunos, algunos corales que son los encargados de formar esas grandes arrecifes junto con las algas, no nos olvidemos de las algas, ¿sí? Si bien no es el punto de estudio nuestro en este momento, pero esos arrecifes también están formados por algas coralinas. Pero hay algunos que son corales que son los encargados de formar y construir estos grandes arrecifes, generalmente son todos madreporarios o hexaporales, ¿sí? Estos son algunos ejemplos. Acrópora es un género que van a ver en el práctico, no esta especie palmata, pero sí van a ver este otro, Acrópora cervicornis, ¿sí? Van a ver en el práctico, es formador o constructor de arrecife. Meandra, este tiene una forma muy particular, se lo llama cerebro de mar, también lo van a ver en el práctico, es un constructor de arrecife. Fungia, Fungia es este género que yo les decía que también es constructor, que es hexacoral y que son solitarios, ¿sí? A diferencia de los otros que son coloniales. Esto equivale a un único pólipo que queda metido dentro de todos estos esclerosteptos, ¿sí? Y obviamente, insisto, no dejarlas de lado, si bien no son invertebrados, aquellas algas calcáreas que participan en la formación de los arrecifes. Estos son algunos ejemplos, ¿sí? Pero hay otros nidarios que aprovechan de este gran ecosistema construido por estos corales madreporarios y que son habitantes y que viven en este gran ecosistema. Generalmente son más bien autocorales, como Gorgonia, este es un ejemplo que van a ver en el práctico, o abanico de mar,
tubíporas. Música también es otro ejemplo que van a ver. Fíjense cómo se puede identificar, que yo les decía hoy, que los octocorales tienen esos tentáculos, sí, además de ser siempre el número de 8, que son pinados, que parecen como plumas. Todos estos son habitantes, ¿sí? Se aprovechan de esa gran estructura que construyen el resto de los corales, de los madreporarios, y viven y habitan estos grandes ecosistemas. Renilla, otro ejemplo que van a ver en el práctico. Y este es un video que les voy a subir directamente en el aula, si no se los paso porque no es muy cortito que digamos, tampoco es muy largo, pero no quiero sacarles más tiempo. Como hoy en día hay una serie de personas que lo que están haciendo es cultivan, por decir de alguna forma, corales, los reproducen y luego los vuelven a injertar e insertar en aquellos lugares donde por X motivo las condiciones climáticas están matando a los corales, ¿sí? Muchas veces, obviamente, y ustedes saben que viene la mano del hombre ahí, no solamente por el cambio climático general, sino que muchas veces preda por demás y todo un equilibrio dentro de estos grandes ecosistemas. Y cualquier exceso de depredación va a romper esa cadena trófica y va a provocar que haya un desequilibrio. Hay un montón de enfermedades que están sufriendo los arrecifes de corales. Después les voy a pasar, quien esté aburrido en algún momento, hay un documental muy bueno en Netflix sobre, sobre este tema y sobre los corales, que se los recomiendo y los invito a una reflexión de lo que hace sin querer el hombre con la naturaleza. Y los corales, que son tan sensibles por las condiciones que tienen que tener en el momento de habitarlo, los están sufriendo muchísimo. ¿Qué importancia tienen en general los hilarios, no solamente los corales? Si hablamos de las aguas vivas, las conocidas como aguas vivas, estamos hablando de aquellas medusas que tienen importancia por la toxicidad de los venenos, ya que tienen una importancia más bien de tipo negativa y no beneficiada para el hombre. Igualmente no lo hacen con intención, ¿sí? Generalmente los accidentes son accidentes, valga la redundancia, ¿sí? Se producen por accidente, pero tienen un veneno bastante tóxico y potente que puede provocar la muerte. Por otro lado, se utiliza muchísimo esa gran mesoglea de las medusas para obtención de colágeno, el cual se utiliza en cosmética, aunque ustedes no lo crean, se utiliza muchísimo esa mesoglea para la obtención de colágeno que se usa principalmente en cosmética. Como fuente de alimentación, en algunos países donde hay otro tipo de problemas en cuanto al consumo de carne, animales y ganadería en general, las medusas se consumen, ¿sí? Se consumen como hamburguesa, como carne de medusa, obviamente sin la toxina. En los que comieron dice que es rico, ustedes no me interesa ni probarlo, chicos, pero bueno, se comen también, una fuente de proteína como todo invertebrado. Y por último, hay un estudio bastante avanzado y muy lindo que les voy a subir el video también para que lo vean en el aula, para no perder los tiempos, y es el aprovechamiento de las células madre para la obtención de células madres. Hay unos estudios en una medusa muy particular que se llama Turritopsis nutricula. Los investigadores lograron darse cuenta de que presentan la famosa vida eterna. ¿Qué es lo que ocurre? Es una pequeña medusita que cuando las condiciones ambientales son muy desfavorables, se deja caer, ¿sí? Y es como que muere y se queda en el ambiente como una masa de células. Habitualmente, según las leyes de la biología, una vez que una célula, después de su estado embriológico, los primeros estadios embriológicos, se diferencia en un tipo celular, es decir, al principio tenemos un macizo de células donde solamente hay mucha mitosis y empiezan a reproducirse, ¿cierto? No se sabe qué grupo celular va a ser cada célula. Pero en determinado momento de este desarrollo embriológico, cada célula empieza a formar una línea, es decir, este grupo de células van a formar sistema nervioso, este grupo de células van a formar endodermo, ¿sí? Ya empiezan a diferenciar. Una vez que las células se diferencian, según el dogma de la biología, no pueden volver hacia atrás. No me arrepiento, yo no quiero ser
célula nerviosa me voy a convertir en célula cardíaca, ¿sí? Una vez que una célula se diferencia, no tiene el poder de volver hacia atrás. Pues esta medusa sí tiene el poder de hacerlo. Cuando las condiciones climáticas no son favorables, esta medusa se deja caer por completo y se desdiferencia. Vuelve a ser un macizo de células indiferenciadas y se mantiene latente en el ambiente hasta que las condiciones ambientales puedan volver a darse. Cuando las condiciones ambientales pueden volver a darse, esas células, ese macizo de células, vuelven a originar un pólipo, ¿sí? Que por reproducción asexual vuelve a fabricar medusitas y vuelven a ser medusas normales. Es el mismo grupo de células que una vez que estuvo diferenciada se desdiferenció, ¿sí? Se mantuvo latente y puede volver después a originar un nuevo grupo celular. Por eso se los está estudiando para lo que es obtención de células madres. ¿Qué mecanismo celular están teniendo estas células, valga la redundancia, para poder volver hacia atrás en su información genética y luego volver a reproducirse con el grupo celular que quieren, ¿sí? Hoy en día están siendo muy estudiadas justamente por eso. Y suficiente por hoy, chicos.